vamos a ver las herramientas necesarias para poder bobinar un transformador. Como vemos en la mesa, vamos a necesitar un tester, un soldador de punta, estaño, un alicate, pinza de punta, una tijera con buen filo, una cinta aisladora, cinta de papel y el elemento necesario para poder montar el carrete del transformador en la máquina bobinadora es el taco de madera que está hecho como para entrar de forma exacta en ese carrete. Esto nos va a permitir poder bobinar el alambre esmaltado de cobre sobre el carrete plástico del transformador. Tenemos sobre la mesa dos bobinas de alambre que se van a utilizar para bobinar el primario y el secundario del transformador. Como se puede ver, es alambre de distinto calibre. En este caso, estas bobinas de gran tamaño no pueden ser utilizadas en la bobinadora. Por lo tanto, el alambre contenido aquí va a ser traspasado a este carrete, que es un carrete de una medida de 5 kilos, o inclusive a este es una medida menor de 1 kilo. Como vamos a hacer varios transformadores, vamos a hacer el pasaje a este carrete que ya está numerado con el calibre del alambre, que es de 0,28 milímetros de diámetro. Para utilizarlo es conveniente disponer de 2 guantes para no lastimarse las manos al momento de traspasar el alambre esmaltado de cobre. Este carrete de 5 kilos va a ser puesto en una varilla roscada con rosca inversa, en la cual vamos a colocar el carrete al cual vamos a hacer el pasaje del alambre de 0,28 milímetros. Ahí está. Bueno, ya estamos ubicados en la máquina bobinadora. El carrete que ya dispusimos en la varilla lo aseguramos bien, y en este momento vamos a introducir esta chaveta en la muesca que se encuentra en el plato de la bobinadora. ¿Sí? Utilizamos entonces la punta del alambre de esta manera y la vamos a colocar sobre un extremo del carrete con una pequeña trozo de cinta, ¿sí? De cinta de papel. Una vez que está ya ubicado, vamos a utilizar los guantes moteados al revés, ¿sí? De esta manera. El guante es a los fines de no lastimarse las manos al momento de traspasar el alambre al carrete más pequeño. ¿Sí? Encendemos la máquina. Colocamos en forma perpendicular el carrete. Tratamos de que no haya nada alrededor que trabe el pasaje del alambre, y en este caso vamos a pisar el embrague de la máquina para comenzar a traspasar el alambre. Tratamos de distribuir el alambre lo mejor posible en el carrete, de manera tal de que el carrete no quede desparejo. Fíjense que en este caso el carro no se mueve.
terminado por lo menos la mitad del carrete para que valga la pena haberlo traspasado, cortamos el alambre de esta manera y a continuación vamos a colocar una pequeña cinta como para que no se desbobine lo hecho hasta aquí. Sacamos el carrete. Recordad que esto es rosca inversa, así que hay que ajustar para desajustar, ¿no? Sacamos este carrete y lo vamos a colocar en otra varilla que nos va a servir para poder bobinarlo. En este caso la varilla está ubicada en esta parte de la máquina. Vamos a desajustar la punta y sacamos la varilla. En este caso la rosca es directa y deberemos ubicar el carrete recién bobinado entre estos dos conos. Colocamos el carrete de esta manera, sostenido por los conos. Bien ajustadas las tuercas. Bien ajustado. Y luego lo vamos a ubicar en la máquina. Notar que la máquina tiene dos puntas para poder hacerlo. Una de las puntas está escondida acá. ¿Sí? Se ve aquí. Y la otra es regulable desde aquí. Bien, la parte que tiene este plato va ubicada en la primer punta y sostenemos con la otra. Una vez allí, vamos a ubicar este fleje sobre el plato, porque este fleje va a cumplir la función de poder frenar adecuadamente a medida que vayamos bobinando. ¿Sí? Noten que este fleje ejerce una presión dada por este resorte que está acá. Tener mucho cuidado con el resorte, porque si uno no lo sabe manejar, el resorte se dispara y nos puede golpear la mano. ¿Sí? Para un alambre fino como el de 0.28 vamos a producir una tensión leve, ahí nomás, ¿sí? Y el alambre lo vamos a pasar a través de esta polea, ¿sí? Fíjense que a medida que se tira el alambre, el carrete se desliza suavemente porque deja de apretar el fleje sobre el plato. ¿Sí? Es un sistema para mantener lo más apretado posible el alambre y que bobine de manera correcta, que no quede flojo. ¿Sí? Bueno, a continuación, una vez que lo pasamos por este brazo, ¿sí?, lo que vamos a tener que hacer es colocar el carrete que antes vimos, el carrete de transformador, sobre el taco del mismo, de esta forma. El agujero de 13 milímetros que antes habíamos hablado está pensado para que pase por esta varilla que antes usamos para traspasar el alambre. Entonces, colocamos el taco del transformador y a continuación fijamos firmemente ese taco para que no se mueva.
Si notamos que el carrete plástico tiene demasiado movimiento, eso se puede corregir colocando un poco de cinta para evitar que ese movimiento después nos traiga problemas al momento de bobinar el transformador. Con un poco de cinta sobre el mismo taco del transformador, limitamos un poquito más el movimiento de ese carrete, ¿sí? Una vez que esto está firme, ¿sí?, colocamos nuevamente la chaveta sobre esta muesca y volvemos a ajustar, ¿sí? Una vez que esto está firme, fíjense que cuando el plato se mueve también el carrete, ¿sí? Deberemos hacer lo siguiente: hacer que el alambre del transformador pase por uno de los orificios del carrete plástico, ¿sí? Para poder pasar sobre ese orificio, en principio debería estar alineado el alambre con el comienzo del carrete. Tenemos dos opciones: o hacer que el carro se corra de posición, o correr manualmente, en la medida de lo posible, el carrete de tal forma que quede lo más alineado posible, ¿tá? En este caso lo hacemos en forma manual, Si ustedes se fijan, la alineación queda alineado el alambre con el carrete. Si el carrete estuviera en otra posición, va a salir mal el bobinado. Pero en este caso logramos que el carrete esté alineado con el alambre. A continuación colocamos la primera punta para hacer el bobinado, el primario, ¿sí?, del transformador, y damos vueltas necesarias sobre la rosca y sujetamos con un pedacito de cinta de papel. Una vez sujeto el alambre, lo que vamos a hacer es, a continuación, fijar la cantidad del paso que va a tener el alambre. En este caso es un alambre de 0,28. Corresponde aproximadamente, si uno mira el tornillo a la mitad del tornillo, un paso de 10,5 aproximadamente. Entonces corremos con esto aproximadamente un paso de 10,5, que lo podemos ver acá, ¿sí? A mitad del tornillo aproximadamente, ahí tenemos 10,5. Esto es variable de una máquina a otra, ¿sí? Y otra cosa para mirar es que este engranaje esté hacia afuera. Bien, corregimos. En realidad el paso para un alambre de 0,28 es de 11,5 aproximadamente, ¿sí? Colocamos aproximadamente 11,5. De todas maneras, en cada máquina va a haber que fijarse a ver si es lo correcto el paso, y tenemos que darle una cantidad de vueltas de 1178. Para empezar a contar tenemos que poner el contador en 0. Lo conveniente es colocar la primera aguja, la pequeña, en 0 y luego la otra también en 0, ¿sí? Una vez que ya el contador está en 0, ahí sí comenzamos a bobinar. Una cosa a tener en cuenta: tenemos que sacar la traba que antes pusimos para que el carro no se mueva. Entonces despegamos la traba, ¿sí? Y a continuación, con este elemento le vamos a dar el sentido. Si este elemento está hacia allá, el sentido va a ser de izquierda a derecha,
y en este caso, si nosotros nos fijamos, vamos a tener que efectivamente bobinar de izquierda a derecha. Por lo tanto, dejamos ese sentido. Una cuestión importante a tener en cuenta en el tema de el engranaje, fijarse que los dientes del engranaje coincidan. Si no coinciden, manualmente se puede ajustar, como en este caso, para que coincidan y no haya problema. De todas maneras, cuando cambiemos el sentido, fíjense que lo hacemos de esta manera. También deberemos fijarnos que los dientes del engranaje coincidan y por lo tanto lo podemos hacer en forma manual. Y ahí coinciden. ¿Estamos? Bueno, volvemos otra vez al sentido original. Ayudamos un poquito manualmente para que la máquina no tenga problema de engranar. Ahí está. ¿Sí? Y una vez que está dispuesto, ya encendemos la máquina como para comenzar el bobinado. Nos deberemos fijar que si el paso del carro está bien, el alambre se irá bobinando uno al lado del otro, ¿sí?, sin encimarse, ¿sí? Si no, deberemos ajustar nuevamente el registro que teníamos acá para el calibre del alambre. ¿Está? Comenzamos colocando el pie en el embrague y la mano simplemente arriba de la rueda, no ahí en la correa, simplemente arriba de la rueda, como para frenar si es necesario con la mano en el caso de que apretemos con demasiada fuerza el embrague. ¿Sí? Dejamos la mano acá y comenzamos de a poquito a apretar el embrague. Vemos que se empieza a desplazar y el alambre, en este caso el alambre bobinado, fíjense que comienza a bobinarse uno al lado del otro. Vamos despacio hasta que lleguemos al otro extremo del carrete. Cuando lleguemos al otro extremo del carrete, podremos cambiar el sentido de bobinado que tenemos hasta ahora. Fíjense, no hay que pasarse porque si yo me paso del final del carrete es posible que bobine afuera y eso me traería problemas. De todas maneras, ahora vamos a cambiar el sentido. Lo hacemos de esta forma. Reviso que el engranaje haya cerrado bien, cosa que pasó. Y si revisamos nuevamente el bobinado, vamos a notar que inclusive hay espacio libre que podría ser aprovechado. Con lo cual, si es necesario, podríamos reducir un poquito el número que antes fijamos. Antes fijamos 11,5, podríamos fijar por ahí 11,25, 11, ¿sí? Reducir un poquito el calibre, cosa de que me permita aprovechar el espacio lo mejor posible. Ya cambiamos el sentido. Si revisamos ahora el reloj, vamos a notar lo siguiente. Fíjense, en la aguja pequeña nos está marcando la primera marca de cantidad de vueltas es 79 vueltas, mientras que la aguja grande me está marcando casi la primera división. La primera división corresponde a 100, ¿sí? O sea que en la primera hilada que hicimos ya casi dimos 80 vueltas, ¿sí? Regresamos acá y volvemos nuevamente. Ahora vamos a bobinar en sentido contrario. Fíjense que ahora el carro se desplaza de derecha a izquierda y estamos bobinando arriba de lo anterior.
Cuando vemos que llegamos al otro extremo, frenamos y cambiamos nuevamente el sentido. Acomodamos el engranaje, ¿sí? Y volvemos a revisar el reloj. En este caso el reloj me está marcando que tengo 167 vueltas dadas hasta ahora. Deberemos seguir hasta 1178. Bueno, ya llegamos a 1134 vueltas. Ahora nos faltan un poquito para llegar a 1178 y terminar el transformador. Bueno, llegamos a 1178. Apagamos la máquina. Y a partir de ahora vamos a ubicar el otro extremo del alambre por donde salió el primero. ¿Sí? Antes de cortar, lo que vamos a hacer es fijar con una cinta de papel para evitar que el alambre bobinado se salga. Entonces, primero nos aseguramos acá para que no se desbobine y luego sí cortamos. Una aclaración que hay que hacer es que el alambre en realidad no va a quedar saliendo del transformador, sino que lo que va a salir del transformador van a ser los cables. ¿Sí? Por lo tanto, deberemos soldar a estos extremos de alambre cables, como para que no se corte los extremos del primario del transformador. Ya tengo cortados a 30 centímetros dos cables que van a ir en los extremos de esos alambres. Aquí vamos a cortar convenientemente. Fíjense que el alambre que antes habíamos sacado lo volvemos a introducir por el mismo orificio donde lo sacamos, ¿sí? Porque ahora nos va a hacer falta soldarlos en el interior del transformador. Para eso lo corto adecuadamente, ¿sí? Fíjense que lo dejamos con una mínima longitud, y lo mismo vamos a hacer con el otro extremo. Lo vamos a dejar con la misma longitud. Este es un alambre esmaltado, por lo tanto deberemos sacarle el esmalte mediante algún medio. Puede ser un encendedor, puede ser una lija. Algo que creemos conveniente acá es una laminación de transformador, como para poder hacer el raspado en forma eficiente de ese alambre. Podemos tomar un taquito de madera como para hacer de base. Fíjense que vamos a colocar el alambre de esta manera y raspar apenas con la chapita de esta forma. Hay que tener cuidado de no hacerlo muy brusco, sobre todo si se trata de un alambre fino. Fíjense que al hacerlo se nota cómo cambia el color del alambre, porque el esmalte se va, queda solamente la parte de cobre necesaria como para poder hacer la soldadura. Es importante esta parte, porque si no está bien raspado el esmalte, luego no va a hacer bien contacto y por lo tanto el transformador no va a servir de esa manera. Volvemos a hacer lo mismo acá. Y una vez que nos aseguramos de que está bien raspado, hacemos lo mismo en el otro extremo.
Bien, una vez que terminamos eso, vamos a utilizar un papel aislante parafinado que se denomina papel Presspan, ¿sí? Este va a ser la base sobre la cual se va a apoyar la soldadura que hagamos del cable con el alambre. Este papel ya está previamente cortado a la medida del carrete, ¿sí? Por lo tanto, van a ver que coincide con la medida del carrete. Bien, una vez que tenemos esto aquí, lo vamos a fijar con cinta de papel para que no se mueva, y esto es justamente donde se va a apoyar la soldadura de nuestro cable con el alambre del primario del transformador. Fijamos de esta manera, ¿sí? Sobre esta base va a estar el bobinado. Notar que este es uno de los extremos, principio de bobina, y este es el final de la bobina. En el principio de la bobina vamos a colocar el cable marrón, ¿sí? Fíjense que lo que vamos a hacer es enrollar el cable con el alambre de esta forma, de manera tal que hagan un buen contacto. Una vez que eso lo tenemos listo, vamos a hacer lo propio con el final de la bobina, en donde vamos a unir el cable celeste. Bueno, como verán, terminamos de soldar los dos extremos del primario, y ahora lo que vamos a hacer es aislar cada uno de los extremos. Para eso no es necesario una excesiva cantidad de cinta, ¿sí? Fíjense que cortamos un pedacito, ¿sí?, de cinta aisladora, y simplemente con hacer un doblez sobre la soldadura es suficiente como para aislarlo. Lo mismo vamos a hacer con el cable marrón, para evitar que justamente se toque uno con el otro. Una vez que terminamos de hacer eso, vamos a fijar con cinta de papel adecuadamente esos cables para que no se muevan. Vamos a hacerlo de esta manera y así. Una vez que terminamos de hacer el primario, vamos a preparar para hacer el secundario del transformador. Para eso vamos a tomar la tira de papel Presspan que cortamos anteriormente, y vamos a hacer una vuelta entera sobre ese transformador, ¿sí? Como se tratan de alambres diferentes, necesitamos aislar uno del otro, porque van a trabajar a distintas corrientes y distintas tensiones. Entonces, lo más apretado posible, damos la vuelta, y una vez que finalizamos la vuelta, ahí cortamos el papel Presspan y volvemos a sujetarlo con cinta de papel. Nos queda ahora por entonces realizar el bobinado del secundario que ahora vamos a preparar. Bueno, una vez terminado el primario, fijamos los dos cables con cinta de papel, y exactamente
del otro lado, en el lado opuesto, o sea, aquí, vamos a comenzar el secundario. Tener presente que los cables, si salen de este lado, del lado contrario, tienen que estar saliendo los del secundario, ¿sí? Ya tenemos bobinado el alambre del secundario, que es de 0,80. Vamos a hacer exactamente la misma operatoria. Lo pasamos por este rodillo, el brazo, ¿sí? Como para empezar a bobinar. Tendremos que ver que el alambre esté alineado respecto al carrete, cosa que no ocurre en este caso, Así que lo que vamos a hacer es tratar de avanzar el carro hacia la izquierda, como para que se alineen el alambre y el carrete. Bien, una vez que está aproximadamente alineado, pasamos a cambiar el sentido de izquierda a derecha, ¿sí? Y verificamos, deberemos verificar el paso del carro. En este caso, para un alambre de 0,80, el paso que hemos seleccionado es de 16,5, ¿sí? A través del registro del calibre. Vamos a comenzar colocando en 0 el reloj. Primero la aguja pequeña en 0 y luego la más grande, y ahora sí colocamos el alambre en uno de los extremos, ¿sí? Y volvemos a sujetar el mismo con un pedazo de cinta de papel. Hecho esto, deberemos bobinar 99 vueltas, ¿sí? Antes de la derivación que vamos a hacer, porque después tenemos que hacer otras 99. Así que comenzamos, verificamos eso sí, que el alambre se bobine uno a continuación del otro. Es bastante crítico, sobre todo en el secundario, el hecho de que el alambre esté uno al lado del otro, porque si no después empieza a haber diferencia de tensiones en el secundario. Entonces aquí hay que prestarle bastante atención a que el alambre quede muy bien bobinado y que no se superponga uno con el otro. Llegamos al otro extremo del carrete. Y en este caso, cambiamos de posición, vemos que el reloj nos indica aproximadamente 38 vueltas. Por lo tanto, tendremos que dar unas 3 pasadas aproximadamente como para que esto quede. Una aclaración que hay que hacer: cuando uno bobina abajo, mejor dicho, arriba de otra capa, es muy probable que comience a haber discontinuidades en el alambre, que se separe, que se encime. Entonces, en esos casos, cuando veamos que eso comienza a suceder, puede ser posible que tengamos que usar cinta de papel como para uniformizar la superficie sobre la que vamos a bobinar. En este caso, esta es la primera capa, no va a suceder eso, pero ya quizás en la segunda tengamos que hacerlo. Así que vamos a bobinar ya la segunda capa. Llegamos a el extremo y fíjense que ahora se nota que las espiras están más separadas una de otra. En este caso es conveniente ya colocar una cinta de papel para que esas variaciones no se agranden y entonces el transformador no salga mal. Damos la vuelta necesaria de cinta de papel en este extremo.
acompañamos al transformador. Fíjense que lo estamos haciendo manualmente esto. Bueno, aquí ya terminamos las 99 vueltas sobre la cinta de papel que habíamos puesto como para emparejar un poquito. Note que acá está la primera salida del secundario. Llegamos a las 99 vueltas y en el punto medio de esta espira lo que vamos a hacer es soldar un cable blanco, ¿sí?, en forma de empalme tipo T sobre ese alambre. Para eso vamos a tener que volver a quitar el esmalte. Lo podemos hacer directamente sobre el mismo alambre y obviamente tenemos que notar que va cambiando de color, se va haciendo en este caso un poco más claro. Señal de que hemos sacado bien el esmalte que tiene alrededor del alambre, ¿no? Esto es muy importante porque si no, no vamos a tener la tensión en el cable, ¿no? Bueno, una vez que terminamos esto, a continuación colocamos el cable, si lo podemos pasar, vamos a pelarlo un poquitito más para hacer buen contacto. Dividimos el cable a la mitad, los hilos de ese cable, y en forma de empalme tipo T vamos a hacer que la mitad de esos hilos se enrollen en un sentido y la mitad en el otro, obviamente sobre la zona que quitamos el esmalte anteriormente, ¿no? Una vez que ya concluyamos el empalme, lo que vamos a hacer, como en el caso anterior, es soldar y aislar. Bueno, aquí ya terminamos de soldar, colocamos la cinta aisladora de la manera que hicimos anteriormente, fijamos esta derivación, o sea el cable blanco, y a continuación vamos a seguir bobinando desde donde dejamos, ¿sí? Tendremos que realizar otras 99 vueltas más, ¿sí?, para terminar el bobinado. Notar que al final, bueno, deberemos culminar acá en el contador con 198 vueltas. Hemos terminado las 198 vueltas, Aquí ponemos nuevamente una cinta de papel para que el bobinado no se salga y cortamos de manera tal que el alambre que quede contenido dentro del carrete vaya a soldarse con el cable. En este caso los cables que vamos a utilizar son también dos cables de 30 centímetros, pero para indicar que son los extremos los vamos a hacer de color negro, ¿sí? Volvemos a hacer lo mismo. Fíjense que acá está la derivación que hicimos antes a las 99 vueltas y volvemos a sacar, o mejor dicho, a hacer entrar el alambre que antes hicimos salir, el principio, lo hacemos entrar nuevamente y lo cortamos a medida. Queda entonces por sacar el esmalte de ambos alambres y volver a soldar estos dos cables negros a esos alambres. Terminamos entonces de soldar los cables a ambos alambres. Colocamos, como en el caso anterior, un pedazo de press-pam
como para que las soldaduras no dañen el esmalte del alambre que queda. Y aislamos, ya tenemos cortado, como en el caso anterior, por precaución, las conexiones. Aunque se tratan de, en este caso son tensiones bajas, pero siempre es conveniente tener seguridad a la hora de la aislación, ¿no? Una vez que esto está, volvemos a fijar con cinta de papel los terminales para que no se salgan con facilidad, ¿no es cierto? Y finalmente, una vez fijado eso, vamos a poner una cinta, un pedazo de papel Presspan, de la misma forma que hicimos con el primario. Este es el Presspan que se va a ver del transformador, ¿sí? O sea que tiene que quedar bastante bien. Damos la vuelta. Noten que vamos a terminar más o menos a la mitad del transformador. Esto es importante porque entre estos dos topes, ¿sí?, es donde va a ir la laminación del transformador, y por lo tanto vamos a tratar de que el cierre del Presspan sea de tal forma de que no sea visible. Es decir, para el observador se tiene que ver solamente el papel Presspan, pero no la unión del mismo. Por lo tanto vamos a acomodar esto para que quede contenido dentro de esos dos límites, donde va justamente la laminación. Fíjense que acá se notan los dos límites donde está marcada la laminación. Vamos a volver a cortar un pedazo de cinta. En este caso es una cinta un poquito más fina, bien tirante el Presspan, y ahí sí la cinta, fíjense que queda en la zona no visible. Bueno, sacamos el carrete ya bobinado, tenemos el primario, identificamos con marrón y celeste, y el secundario, punto medio blanco, extremos negros, ¿sí? Ahora se trata de llenar el núcleo de ese transformador. Para eso tenemos la laminación llamada E y la laminación llamada I, ¿sí? La forma de ponerlo, de esta manera, tratando de ubicar los cables que no molesten hacia un costado, y colocando de a una chapita a la vez, Entonces, una chapita en este sentido y otra en este. Hay una cuestión a tener en cuenta, que cuando se coloca una chapa quede perfectamente una sobre la otra, de esta forma, ¿sí? Hay veces que se colocan con descuido y a veces las chapas quedan de esta manera. Eso después trae problemas en el armado final. Entonces hay que tener cuidado de que siempre sea una sobre la otra. Bueno, vamos a hacer esto hasta que completemos el núcleo del transformador. Bueno, ya prácticamente hemos llenado el núcleo. Aparentemente ya está completo, pero si presionamos un poco la chapa vamos a ver que todavía existe lugar. Así que hay que tratar de presionarla de manera tal de que entre la mayor cantidad de chapas. De no ser así, vamos a estar quitando potencia al transformador. Entonces tenemos que presionar las mismas para que entre la mayor cantidad de chapas posibles. Esta ya entra bastante apretada, así que podríamos dejarlo ahí. La segunda fase
es colocar las chapas I en el medio de los espacios que han dejado las E al colocarse enfrentadas. Noten que ahora si miramos el transformador, solamente se ve papel Presspan de un lado y del otro. La cinta quedó tapada por la misma laminación que forma el núcleo. Ahora vamos a ir colocando cada una de las chapas I en el medio de cada una de las E que hemos colocado al principio. Bien, terminamos de poner las chapas I. Como verán, quedaron algunas fuera de nivel, por lo tanto las vamos a emparejar con el martillo. Primero la parte lateral, fíjense que adoptan bien la forma, y luego la otra parte del transformador. Como se verá, tienen que quedar perfectamente centrados los agujeros de toda la laminación. Algo importante que tenemos que hacer cada vez que hagamos un bobinado, esto es conveniente hacerlo en la etapa previa, cuando estemos bobinando el carrete, es comprobar que efectivamente cada una de las bobinas tenga continuidad. Para eso vamos a usar el tester. En la escala de 200 ohm vamos a comprobar que el bobinado del primario tenga continuidad, y efectivamente ahí nos marca unos 46 ohm aproximadamente. ¿Sí? Bien, hacemos lo propio con el bobinado del secundario. En este caso, fíjense que deberíamos tener continuidad entre los extremos, o sea, los dos cables negros, y también entre cada extremo y el punto medio. Acá me da 1,6 ohm entre los dos extremos, punto medio 1 ohm, y el otro extremo también aproximadamente me marca 1 ohm. ¿Está? Así que bien, comprobamos que los bobinados estén correctos. Para el término de la laminación, lo que vamos a hacer es completar aquellas partes que, por ejemplo, necesitarían una chapa I, como es este caso de acá abajo y aquí. Esa chapa I va a quedar así sueltita, pero es parte del transformador, del núcleo del transformador, y en este caso también. Para evitar que se salga, lo que vamos a hacer es utilizar algún pedazo de alambre de cobre sobrante, algún descarte, como para asegurar de que esa pequeña laminación no se pierda. ¿Sí? Para eso simplemente colocamos el alambre de esta manera para evitar que esa laminación se pierda, que en la fase de barnizado del transformador esa chapa también pueda ser barnizada. Por lo menos con esto nos aseguramos de que quede dentro del transformador. Antes de proceder al barnizado del transformador, vamos a hacer una prueba que tiene que ver con comprobar la tensión del secundario del transformador. Para eso, acá tenemos una zapatilla. Vamos a comprobar inicialmente cuál es la tensión de esa zapatilla. En este caso, de tensión de línea, en vez de tener 220, tenemos 228. Eso hay que tenerlo en cuenta para cuando obtengamos la tensión del secundario. En este caso, este transformador tiene que ser de 18 voltios más 18 voltios. Acá tengo el transformador que habíamos puesto las chapas. Conectamos un enchufe bien aislado,
al primario de ese transformador, y del lado del secundario vamos a estar midiendo cuál es la tensión que tenemos. Una vez conectado, vamos a ir a una escala un poquito menor para medir con mayor precisión, una escala de 200, y entre el punto medio y el extremo obtenemos en este caso 19 voltios. Nuevamente, entre el punto medio y el otro extremo 18,6, 18,7. Tenemos una pequeña variación allí. De todas maneras está en el orden de los 18, y tomando en cuenta que sea una tensión de 220, va a dar una tensión aproximada a la requerida. Muy bien, una vez comprobadas las tensiones del primario y secundario, hacemos una pequeña manijita con algún alambre sobrante, un alambre de cobre. Colocamos esto en un contenedor que nos va a servir para poder ponerle el barniz. Noten que los cables quedan saliendo para afuera, mejor dicho, de abajo hacia arriba, de esta manera. El barniz aislante es un barniz que es de secado al horno, por lo tanto, luego de sumergir el transformador en ese barniz, se va a dejar el transformador al horno a 120 grados durante unas 3 horas aproximadamente. El proceso de barnizado tiene un tiempo en el cual se espera que el propio transformador deje salir el aire contenido en los bobinados. Se va moviendo de vez en cuando, como para que eso se produzca. Fíjense que siguen saliendo burbujas, aún sumergido el transformador. Una vez que esas burbujas desaparezcan, se va a sacar el transformador del barniz, se lo va a dejar escurrir para no desperdiciar nada del barniz, y luego se lo va a meter en el horno. Bueno, después de 5 minutos aproximadamente de estar en el barniz, de haber perdido las burbujas de aire y de haber escurrido el transformador, colocamos el mismo sobre algún soporte de cartón antes de ir al horno, ¿sí? Dejamos que se escurra. El contenido de este recipiente lo vamos a volver a colocar en la lata original del barniz, porque si no ese barniz, si está expuesto al aire, después se seca, pierde las propiedades. Entonces, una vez que terminamos de barnizar el transformador, inmediatamente volvemos a guardar el barniz en su lugar. Mientras tanto, lo que hicimos previo, mientras el transformador perdía el aire, fue encender el horno para que se vaya calentando y dejarlo así aproximadamente a 120 grados. Bien, introducimos entonces el transformador, que va a quedar en este horno durante unas 3 horas. Luego de lo cual lo vamos a sacar seco. Simplemente arrimamos la puerta y vamos a esperar unas 3 horas para que termine de hacer el proceso. Bueno, finalmente, luego de sacado del horno, colocamos las escuadras, como se ve, con tornillos y tuercas, y finalmente la etiqueta
del lado del primario, donde dice las características del transformador, 220 voltios, 18 más 18, la potencia 54 voltampere y el número de serie y el modelo que corresponde.